Vamos a ver que en este caso hay un montón de casos para poder aplicar en este tipo de integrales, y nosotros vamos a reducir a ciertos tipos, a ciertos casos, porque son muchos, entonces vamos a ver solamente algunos. Después, si ustedes quieren ver en los libros, siempre hay más casos todavía. Y bueno, lo importante es que manejemos una cierta cantidad de casos y a partir de eso estemos resolviendo este tipo de integrales trigonométricas. Bueno, vamos a empezar con la más básica. Entonces vamos a aplicar integración de funciones trigonométricas por el método de sustitución trigonométrica universal. Es un poco largo el título. De Weierstrass. Weierstrass era el mismo que nos decía el teorema de las funciones continuas, que tenían un ínfimo y un supremo. Bueno, este mismo es de este método. Sería el método más general y se aplicaría en aquellos casos cuando tenemos un integrando que tiene lo que se llama una racional, que es un cociente en el cual aparecen las funciones seno, coseno, tangente, trigonométricas, pero metidas en un cociente. Entonces vamos a ver básicamente cómo hacemos para saber fórmulas de sustitución que tiene el método. Tiene unas fórmulas fijas con las cuales sustituimos el seno, el coseno y la tangente a una función polinómica. La resolvemos como polinómica y después volvemos a la variable original. Ese sería el objetivo. Entonces vamos a ver cómo encontramos las fórmulas. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a dibujar un triángulo rectángulo acá. Bueno, y en este triángulo rectángulo le vamos a dar ciertas dimensiones al triángulo. Acá vamos a poner que el cateto este, que es el cateto adyacente, vale 1. Va de 0 a 1. Y que tenemos un ángulo de inclinación acá, que es igual a x sobre 2. Bueno, y otro dato más que le vamos a dar es que el cateto opuesto le vamos a dar que vale z. Bueno, y acá les voy a pedir la ayuda de colaboración para que vayamos armando las funciones trigonométricas. Si el ángulo acá es x sobre 2 y es un triángulo rectángulo, entonces si yo quiero saber cuánto vale el seno del ángulo, x sobre 2, ¿a qué era igual el seno? A z sobre 1. No, sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Entonces, esperen, está faltando entonces primero sacar la hipotenusa acá. Por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, ¿a qué es igual? A la suma de los catetos al cuadrado. A la suma de los catetos al cuadrado, exacto, Luis. Entonces acá sería, digamos, el cateto del adyacente vale 1 y el cateto de lo de z. Entonces sería 1 al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber realmente la distancia que tiene desde 0 hasta esta punta, vamos a pasar el cuadrado como raíz cuadrada del otro lado. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado. Entonces eso es lo que vale esta distancia.
la hipotenusa. Entonces ahora ya tenemos la hipotenusa. Es la raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Entonces decíamos, el seno era el cateto opuesto, que era z, sobre la hipotenusa. Y el coseno, ¿a qué va a ser igual el coseno del ángulo? A 1 sobre la hipotenusa. Claro, al cateto adyacente que vale 1 sobre la hipotenusa. Ahí está, entonces sacamos la relación del seno y del coseno del ángulo. Bien, ahora vamos a analizar lo siguiente. Si sacamos la tangente del ángulo medio, esto de la tangente queda igual. Cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, ¿cuánto le pongo acá? Z. Z. Claro, z que es lo opuesto sobre el adyacente que vale 1, que no haría falta ponerlo. Entonces nos queda que z, esta va a ser la variable que vamos a utilizar para hacer la sustitución, que dice acá, ¿ven? Entonces la variable de sustitución se va a llamar z, y z va a ser igual a la tangente de x sobre 2. Bueno, ahora vamos a despejar de esta última, vamos a despejar, esta la vamos a poner con un color porque esta la vamos a utilizar cuando hagamos las integrales. Es una fórmula final ya. De acá vamos a despejar la x. Si yo quiero despejar la x acá, ¿qué tengo que hacer? Pasa al arco tangente. Claro, aplicar el arco tangente en ambos miembros para poder eliminar la tangente. Entonces, si le aplicamos el arco tangente en ambos miembros, nos queda así. Del lado izquierdo nos queda arco tangente de z y del otro lado arco tangente de la tangente de x sobre 2. Y como el arco tangente y la tangente son funciones inversas, las podemos simplificar. Esta con la tangente. Entonces acá queda el argumento solamente que es x dividido 2. X dividido 2 es igual a arco tangente de z. Y acá despejamos la x, que era el objetivo que queríamos lograr. Es 2 arco tangente de z. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular a este despeje el diferencial de x. ¿Cómo me quedaría el diferencial de x de acá? ¿Cómo era la derivada del arco tangente de x? Nos acordemos de la tabla de derivadas. Profe, era 1 sobre coseno cuadrado de x. No. No, es el de la tangente. Bien. 1 sobre 1 más x elevado al cuadrado. Sí, 1 sobre 1 más x cuadrado. O sea, acá la variable es z, entonces es 1 sobre 1 más z cuadrado. Multiplicado por 2, en una constante queda 2 sobre 1 más z cuadrado. Y como estamos sacando el diferencial era la derivada
multiplicada por el diferencial de la variable z en este caso. Y ya tenemos la siguiente fórmula, también para utilizar cuando hagamos la sustitución en la integral. Esta que estamos marcando. Bueno. Ahora lo que necesitamos es hacer la transformación de este seno que está acá, seno de x sobre 2 y coseno de x sobre 2. Tenemos que hacer una transformación para poder después sustituir. Entonces, vamos a utilizar una relación trigonométrica conocida. En este caso es la de el seno de 2x. Una relación trigonométrica conocida. Esta del seno de 2x. ¿A qué era igual esta relación? Seno de 2 veces el ángulo. ¿Se acuerdan de esta? ¿Puede ser que sea 2 por seno de x por coseno de x? Sí, exacto. 2 por el seno por el coseno. Bueno, este sería el seno del 2 veces el ángulo, del doble ángulo, ¿no? Entonces, esto hacemos como una relación lógica, digamos. Si esta ecuación representa el seno del doble del ángulo, y ahora yo quisiera saber cuánto sería la relación para el seno de una vez el ángulo. Fíjense que acá era el seno del doble del ángulo. Entonces, el seno de una vez el ángulo va a seguir llevando ese 2 adelante, pero acá, fíjense que acá el seno de 2x es 2 seno coseno. Entonces, el doble acá en el argumento es la mitad. Una vez el ángulo acá y una vez acá. Entonces, lógicamente, ¿cómo será acá? ¿El seno de cuánto? De x medios. De x medio, exacto, de la mitad. Por coseno de x medio también, de la mitad. Bueno, y acá tenemos entonces lo que estamos buscando. Esta relación que es la que necesitamos para utilizar, acá vamos a tener entonces, esto va a ser igual a 2 por el seno de x medio, y el seno de x medio lo sacamos acá. El seno de x medio era z dividido la raíz de 1 más z cuadrado. Z sobre la raíz de 1 más z cuadrado. Por el coseno de x medio, que sería 1 sobre la raíz. Hacemos la multiplicación porque es 2 por seno por coseno, que es 2 por z por 1, nos da 2z. Y la raíz por la raíz, queda la raíz al cuadrado y se va la raíz. Entonces nos queda 1 más z cuadrado. Y esta va a ser una fórmula ya básica para nosotros. Vamos a utilizar que el seno, cuando veamos el seno en la integral, lo vamos a cambiar por 2z sobre 1 más z cuadrado. Sería una fórmula final. Y lo mismo vamos a hacer ahora con el coseno. Ya había otra relación para el coseno, cuando era el coseno de 2x. ¿Cómo era? ¿Se acuerda alguien? ¿Cómo era? Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Exacto. Coseno cuadrado menos seno cuadrado. Para el coseno de 2x. Entonces, si este es el coseno del doble, ¿cuánto será el coseno de 1x? De la mitad. Entonces acá, obviamente, le bajamos a la mitad, acá va a ser coseno cuadrado de la mitad del ángulo medio, menos el seno cuadrado del ángulo medio. Bueno, y acá reemplazamos, sería el coseno del ángulo medio era 1 sobre la raíz. Pero acá me pide el coseno cuadrado, es decir,
esto elevado al cuadrado, 1 al cuadrado 1, y la raíz al cuadrado se va. Entonces va a quedar 1 sobre 1 más z cuadrado. Menos el seno cuadrado, que sería el seno del ángulo medio elevado al cuadrado, sería z al cuadrado arriba, y la raíz al elevar al cuadrado se va. Entonces queda z cuadrado sobre 1 más z cuadrado. Nos queda esta resta así, que tiene el mismo denominador común, que es 1 más z cuadrado. Entonces podemos juntar, nos va a quedar 1 menos z cuadrado dividido 1 más z cuadrado. Y ya tenemos la fórmula para el coseno. Para el seno y para el coseno. Bueno. Y ya ahora nos faltaría solamente sacar la tangente. La tangente que dijimos que era seno sobre coseno. La tangente del ángulo medio es el seno del ángulo medio sobre el coseno. Bueno, y esto nos queda, a ver, 2z sobre 1 más z cuadrado dividido, el coseno nos dio 1 menos z cuadrado dividido 1 más z cuadrado. Ya ahí podemos simplificar los denominadores estos. Este y este. Nos va a quedar 2z dividido 1 menos z cuadrado. Bueno, ahí nos queda la tangente del ángulo medio. Ya tenemos todo. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a escribir la integral. Vamos a ver si nos entra acá. A ver, vamos a hacer chiquito. De R. ¿Qué significa R? Significa racional, que es una división de seno, coseno, tangente. Vamos a ponerlo acá. Que es una división de seno, coseno o tangente. Acá vamos a poner, ¿quiénes pueden intervenir? Serían que intervenga el seno, que intervenga el coseno o que intervenga la tangente. Por el diferencial de x. Y esto va a ser igual. A una integral racional que va a tener. Dijimos para el seno, que lo que sacamos era dijimos que el seno de x era 2z sobre 1 más z cuadrado. Bueno, el coseno era 1 menos z cuadrado sobre 1 más z cuadrado. Y la tangente, la que acabamos de sacar. 2z sobre 1 menos z cuadrado. Y el diferencial de x que está acá, era el que habíamos puesto acá a la vuelta. 2 sobre 1 más z cuadrado de z. Y z es tangente de x sobre 2. Acá estaba viendo que aquí cometí un error en esta parte. Acá era tangente de x. O sea que no era tangente de x sobre 2. Porque acá ven que reemplacé tangente, ¿no? Y esto era, lo que puse acá era seno sobre coseno, porque ya lo habíamos puesto en la fórmula acá.
Este era seno, que era 2 seno de la ángulo. Entonces esto era seno y el otro era coseno. Ahí me equivoco. Entonces acá, vamos por ahí. Esta parte es tangente nomás. Nada más. Ahí está. Seno sobre coseno. Ahora sí, bueno, ustedes lo que tienen que saber es esta fórmula final. Esta que está acá. Cuando se me presenta una división seno, coseno, tangente, tengo que saber que al seno, que está acá, o donde quiera que esté el seno, lo tengo que reemplazar por 2z sobre 1 más z cuadrado. Donde aparezca un coseno, lo tengo que reemplazar por esta fórmula. Donde aparezca una tangente, por esta, y donde se encuentre la diferencial, la integral, vamos a cambiarla por este otro. ¿Ven? Por eso tenemos que saber esta fórmula, digamos, de conversión, siendo que z es la tangente de x sobre 2. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de la variable x a la variable z. Lo vamos a resolver como un cociente de polinomios en z, y al final nos va a quedar el resultado con z, vamos a volver a cambiar a z por la tangente de x sobre 2. Así va a ser el proceso. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos la integral de coseno de x dividido 1 más coseno de x por diferencial de x. Ven que tengo acá un cociente. Por eso es racional, porque tengo una división, en este caso, de coseno. Entonces, acá en la fórmula solo me voy a buscar la del medio, digamos, la que tiene coseno, para reemplazar donde esté el coseno. Y acá, en el diferencial de x, con la fórmula esta, para el diferencial de x. Entonces esto nos va a quedar. Esa es la sustitución que tenemos que hacer. Coseno, vamos a reemplazar entonces 1 menos z cuadrado, 1 menos z cuadrado, dividido 1 más z cuadrado. Ahí reemplaza el coseno, ¿ven? Dividido 1 más el coseno, de vuelta, la misma fórmula. Ahí está, ¿ven? Entonces ya tenemos coseno sobre 1 más coseno por el diferencial de x, lo vamos a cambiar por 2 diferencial de z dividido 1 más z cuadrado. ¿Ven? Así transformamos esta integral trigonométrica con coseno a una polinómica con z. Vamos a hacer las operaciones acá. Este denominador lo podemos poner en común con el 1. Nos va a quedar la integral de, acá con el 1 nos va a quedar 1 por 1 más z cuadrado más 1 menos z cuadrado dividido 1 más z cuadrado. Bueno, el numerador lo dejamos como está para que simplifiquemos. Nos queda 2 de z sobre 1 más z cuadrado. Bueno, acá podemos simplificar este que está acá con este. Con este. Bueno, y acá vamos a hacer las operaciones. Nos quedarían z cuadrado menos z cuadrado, se simplifica. Nos quedaría 1 más 1, 2. Entonces esto nos va a quedar. Va a ser este por este. Quedaría 1 sobre 2, 1 menos z cuadrado. A ver, todavía así. Por esto. Claro, acá no va, acá va, digamos, este por este, dividido este por este. Entonces, acá iría 1 menos z cuadrado acá arriba,
Y acá tenemos, lo voy a poner a este ya que lo puse ahí, sería del diferencial de z por 2 diferencial de z. Bueno, estamos hasta ahí. ¿Siguen? ¿Se quedaron en algún lado? Multiplico, digamos, este por este. Y va al numerador. 1 más 1 es 2. Y z al cuadrado menos z cuadrado se va. Y este lo puse acá, 1 más z cuadrado. Y el 2, podemos simplificar el 2. Y nos queda la integral de un cociente de polinomio. Lo vamos a ordenar en forma decreciente. Nos quedaría la integral de menos z cuadrado más 1 dividido z cuadrado más 1. Ahora, fíjense, tenemos un cociente de polinomio. Quiero que ahora me digan ustedes, ¿cómo lo seguimos al ejercicio? ¿En qué nos fijamos ahora acá? ¿Cómo son los polinomios? ¿De qué grado son? El mismo. El mismo grado, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos cuando eran del mismo grado? Dividir los coeficientes, o sea, los números de frente. Dividíamos los polinomios, digamos. Tenemos que hacer la división, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un cálculo auxiliar acá al costado y vamos a hacer la división de los polinomios porque son de igual grado. Cuando el polinomio del numerador era de mayor o igual grado que el del denominador, se dividía el polinomio. Entonces vamos a hacer un cálculo auxiliar y vamos a hacer la división del polinomio. Menos z cuadrado más 1 dividido z cuadrado más 1. ¿De cuánto estaría el cociente acá en la división? ¿De cuánto estaría acá el cociente? A ver. 1, ¿o no? 1 Menos 1. menos 1. Menos 1, entonces menos 1 por z cuadrado nos va a quedar menos z cuadrado, pero acá le cambiamos el signo. Menos 1 por 1 nos da menos 1, pero acá le vamos a cambiar el signo. Hacemos la cuenta y acá nos queda menos z cuadrado más z cuadrado se va. 1 más 1 nos da 2. ¿Puedo seguir dividiendo? ¿O no? No, No, ¿por qué no puedo seguir dividiendo? porque los grados ya son distintos. O sea, el 2 sería un polinomio de grado 0. Y este es un polinomio de grado 2. Necesito que por lo menos sea del mismo grado. Si ya es de menor grado que el divisor, entonces ya no puedo seguir dividiendo. Entonces ahí termina la división. Entonces este que me quedó acá sería el resto. Este que tengo acá sería el cociente. Y este que está acá sería el divisor. ¿Se acuerdan cómo se armaba una vez que hacíamos la división? ¿Cómo lo poníamos acá? Para integrar. Era cociente por divisor, más resto. No, era cociente solo. ¿Y qué más? Más el resto sobre el divisor. Entonces, el cociente acá vale menos 1. Menos 1. Más el resto que vale 2. Dividido el divisor que sería z cuadrado más 1. Diferencial de z. Vean, así a simple vista, rápidamente lo podemos ver si está bien.
Si hacemos el común denominador, z cuadrado más 1 con el menos 1, nos queda menos z cuadrado menos 1. Menos z cuadrado menos 1 más 2. Menos 1 más 2 es 1. Entonces queda menos z cuadrado más 1 el numerador dividido ese denominador. O sea, después una vez que lo hicieron, lo pueden chequear que esté bien. Haciendo de vuelta el común denominador nos daría esto. Entonces está bien hecho la división. Ahora podemos ya seguir integrando. Esto nos va a quedar la integral de menos 1 por dz. Sería la integral de menos 1, que lo podemos sacar afuera, por el diferencial de z, más 2, y podemos sacar afuera, bueno, el 2, diferencial de z sobre z cuadrado más 1. Ya nos queda inmediata. Esta queda z, y la otra es el arco tangente de z. Entonces esto lo pongo en la otra hoja. Nos va a quedar que la integral es igual a menos z más 2 veces el arco tangente de z, más la constante de integración. Y acá vieron que nos quedó, porque nosotros hicimos la sustitución, pasamos de una que era con x, coseno de x, a una polinómica con z. Tenemos que volver a la variable original. Entonces acá nosotros sabíamos que z siempre va a ser la tangente de x dividido 2. Entonces, sabiendo esto, vamos a cambiar a la z por la tangente de x sobre 2. Más 2 veces arco tangente de la tangente de x sobre 2. Más la constante c. Pero ¿qué podemos hacer acá? ¿Ven? Como es la inversa, el arco tangente de la tangente, se simplifica con y me queda el argumento, que es x sobre 2 por 2, más 2 por x sobre 2 más c. Podemos simplificar el 2. Podemos pasar adelante para que nos quede mejor presentado. X menos tangente de x sobre 2 más c. Y ese va a ser el resultado de la integral, aplicando el método de la sustitución trigonométrica universal. Bueno, ¿se entiende cómo es entonces? Tenemos que pasar, digamos, utilizando las fórmulas de transformación. Por eso es que esas fórmulas las tenemos que tener, digamos, sabidas. El seno es igual a esto, el coseno es igual a esta fórmula, la tangente es igual a esta fórmula, y el diferencial de x es esta fórmula. ¿Sí? Entonces, cuando aparezca en un cociente, reemplazo lo que se encuentre, seno, coseno, tangente, en ese cociente para transformar a un polinomio, a un cociente de polinomio. Resuelvo el cociente de polinomio, y al final tengo que volver a la variable original, que era la x. Ese sería el proceso. Bueno. Ese es el método de la sustitución trigonométrica universal. Vamos a ver ahora que hay otros métodos. Vamos a poner ahora. Otros métodos. Para funciones trigonométricas. Vamos a ver una serie de casos. Vamos a ver el primer caso. Acá son reglitas que son para determinado tipo de integral, o sea, para el integrando, digamos, que es la función de integración. Como se encuentra presentada la función, es que van apareciendo estos casos. Entonces, el primer caso es cuando se tiene potencias
impar de seno o coseno únicamente. Así que hay un seno o un coseno solo que está elevado a una potencia impar. ¿Cómo haríamos en este caso? Entonces, si tenemos una integral que tiene un seno que está elevado a una potencia impar, y acá le voy a poner un exponente al seno, que está elevado a la 2p más 1 de x. Donde vamos a decir que siendo el 2p más 1 un número impar. Un número entero sería, ¿no? Impar. El 2p más 1. Entonces, supongamos a ver si fuera 5 el número impar, 5. Acá sería separar, digamos, la parte par, 4 más 1. Ahí me estaría dando el impar 5. Se separó la parte par de la impar. En la potencia. Se queda un seno a la quinta. Entonces, ¿cómo se haría cuando es así? La potencia impar, voy a separar a ese seno en dos senos, digamos. Uno que quede con la potencia 2p, seno 2p de x, por el seno de 1x, el 1 ese, de la potencia, de abajo, y me queda así. Bueno, ya ahí tengo que ver cómo hago con esa parte par que quedó. Entonces acá nos va a quedar la integral de el seno elevado. Acá haríamos potencia de potencia. Seno al cuadrado y esto elevado a la p. Potencia de potencia. El seno cuadrado, ¿qué es igual al seno cuadrado? A ver, por trigonometría. Del teorema fundamental. ¿Cómo era el teorema fundamental de la trigonometría? Lo vamos a escribir acá. Díganmelo cómo era. Coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Es seno cuadrado igual a 1. Entonces acá si uno despejara el seno cuadrado, quedaría 1 menos coseno cuadrado. Entonces el seno cuadrado lo vamos a dejar como 1 menos coseno cuadrado. Y esto, potencia de potencia, el seno cuadrado ya está resuelto acá, elevado a la p. Elevado a la p. Por este seno que bajamos. O sea, cuando era potencia impar, separamos 1 con potencia 1 y lo que queda va a tener potencia par. El seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado elevado a la p. Y después se continúa. Se hace, digamos, si este p es un número par, ¿no es cierto?, elevado al cuadrado o a la cuarta, se hace el desarrollo, el trinomio cuadrado perfecto, bueno, depende de la potencia que tenga acá, cuatrinomio cubo perfecto, el valor de p, ¿no? Aplicamos ahí para hacer ese binomio elevado a la p, lo resolvemos y después lo multiplicamos por seno y hacemos posición. Ese sería el objetivo cuando tengo una potencia impar de seno. O de coseno sería algo parecido. Si tenemos la integral de un coseno elevado al 2p más 1, y sabemos que el 2p más 1 es un número impar, entonces hacemos lo mismo. Acá separamos esto con el coseno elevado a la 2p de x, entonces aquí podemos poner coseno cuadrado de x por coseno de x, y este elevado a la p como potencia de potencia. Reemplazamos ahora este coseno cuadrado como
1 menos el seno cuadrado, elevado a la potencia p, por el coseno. Y ese sería el proceso, ya después de, a partir de ahí se sale el integral. Cuando sean potencias impares de seno de coseno, entonces hacemos eso, le bajamos una potencia con el 1, y a la potencia par hacemos potencia de potencia, reemplazando el coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. Entonces vamos a ver un ejemplo. Una integral que sea de un seno o coseno de potencia impar. Vamos a ver de un seno cubo, por ejemplo. Ven que es un entero y es impar, que vale 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a bajarle 1, entonces nos va a quedar el seno cuadrado por un seno. Seno cuadrado por seno es seno cubo. Entonces le bajé 1 de acá, ¿no? Una potencia de 1 en este, y me quedó la potencia par acá. Reemplazo al seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado, entonces nos queda 1 menos coseno cuadrado por seno. ¿Está bien? Entonces ahí reemplace ese, ¿no es cierto? Por la trigonométrica, esta. 1 menos coseno cuadrado. Ahora hacemos la distributiva. 1 por el seno y el coseno cuadrado por el seno, y descomponemos en dos integrales. Entonces nos queda el seno de x menos la integral de coseno cuadrado por el seno de x. Bueno, la primera integral es inmediata, la integral del seno, pero la otra no. ¿Qué vamos a hacer en esta integral? ¿Qué podríamos hacer en la segunda integral? ¿Qué método? ¿Qué es lo que ya vimos? Profe, disculpe, ¿puede Sí. explicar qué es lo que hizo ahí? Porque no entiendo. Acá hice la O sea, propiedad ¿cómo? distributiva. Estoy multiplicando este seno que quedó acá con el diferencial de x por el corchete, entonces lo distribuyo acá. Bien, 1 por el seno sería una integral, y menos coseno por el seno es la otra integral. Bueno, acá en esta otra integral, en la segunda que no es inmediata, fíjense, tengo que el que manda acá es el que tiene más potencia, que sería el coseno cuadrado. Entonces, la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, este lo vamos a hacer por sustitución a esta integral. Por el método que ya vimos al comienzo, que era el de sustitución. Vamos a decir, ¿cuál es el que tiene la potencia más alta? El coseno cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a decir t va a ser el coseno. Entonces la diferencial de t es la derivada del coseno acá, que sería el menos seno por diferencial de x. Y acá nosotros vamos a necesitar saber cuánto vale el diferencial de x. Este va a ser igual a dt sobre... ¿Qué pasó con el elevado a la 2? Sí, está elevado, le vamos a ponerlo como t cuadrado después ahí. Ay, Nosotros identificamos el que tenga más potencia porque ese es el que vamos a hacerle sustitución, el que lo vamos a tomar para sustituir. Bueno, entonces, esto va a quedar la integral, vamos a ponerlo como está nomás. La integral del seno, todavía no lo vamos a resolver. Menos la integral de... Y dijimos que entonces al coseno es el que vale t. Entonces acá voy a poner t elevado al cuadrado. Después tenemos acá que el seno
por el seno por el diferencial de x. Pero el diferencial de x lo sacamos acá, que es dt sobre menos seno de x. Ya ahí podemos simplificar los senos. Y ya nos va a quedar una integral inmediata. O sea que nos va a quedar la integral del seno de x. Menos menos va a quedar más. Este menos con este menos queda más. T al cuadrado por diferencial de t. La integral del seno, ¿cuánto es? La integral del seno. Menos coseno. Menos coseno, es. Y en esta, ¿cómo sería la integral? T cuadrado de t. ¿Cómo nos quedaría esta otra? 1/3 de t al cubo. Sí, 1/3 de t al cubo. A la constante c. Y bueno, acá vamos a volver a la t. Dijimos que la t era coseno de x. Entonces nos queda que esto es 1/3 coseno cubo menos coseno de x más c. Y ahí tenemos ya resuelta la integral. Así nos quedó. Bueno, ese sería cuando tengo potencia impar. Entonces en el seno o en el coseno. Le bajo una potencia, le bajé un seno acá. A la potencia par la reemplazo por el opuesto, por la relación trigonométrica de la trigonometría, que es 1 menos coseno cuadrado, el seno cuadrado. Y hago la distributiva. Acá, si hubiera tenido, supongamos que tenga más potencia. Si hubiera sido la quinta acá, seno a la quinta. Hubiera bajado un seno, y acá me hubiera quedado seno a la cuarta. Así, el seno cuadrado, ¿qué es esto? Potencia de potencia. Esto al cuadrado nos quedaría 1 menos coseno cuadrado del cuadrado en el corchete este. Entonces, tendría que hacer primero el trinomio cuadrado perfecto, el cuadrado del primero, 1 al cuadrado más el doble producto primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y después que haga el trinomio, hago la distributiva con el que tengo acá, que es el seno. Ahí me quedarían 3 integrales, en vez de 2, quedarían 3. Entonces, depende de la potencia que tenga, va a ser también la dificultad que va a tener, ¿no? Ahí está, ese es el primer caso. Vamos al segundo caso. Cuando se tiene un producto de potencia de seno y coseno con un exponente par y otro impar. Acá vamos a utilizar el teorema fundamental de la trigonometría, que ya estuvimos usando. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces decíamos, por ejemplo, que tenemos dos opciones acá. Coseno cuadrado es 1 menos el seno cuadrado, o el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Es el que hay que usar. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una integral, en un ejemplo, donde tengo una potencia par y otra impar. Este tiene el seno potencia par multiplicado por un coseno de potencia impar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Es bajarle una potencia a este, al coseno, y nos va a quedar
Bueno, vamos a leer lo que dice acá. El segundo caso. Cuando se tiene un producto de potencias de seno y coseno, una con un exponente par, ok, Sofía, y el otro impar. Vamos a utilizar esta sustitución, digamos, que es la que vamos a usar. Vamos a sustituir con esto. Entonces acá tengo un producto de senos y cosenos. En este caso el que tiene la potencia par es el seno, y el que tiene la potencia impar sería el coseno. Bueno, entonces ¿qué hacemos acá? Le vamos a bajar el que tiene potencia impar, le vamos a bajar un grado. Entonces nos queda seno cuadrado por coseno cuadrado por coseno. Bueno, ya acá, como dice ahí, tenemos que sustituir por uno de los dos, ya sea este o este, por estas relaciones trigonométricas. Despejadas del teorema fundamental, fíjense, el seno cuadrado, si yo lo paso, sería el coseno para el otro lado, 1 menos coseno cuadrado. Y si quiero despejar el coseno cuadrado, es 1 menos el seno cuadrado. ¿Utilizo alguna de esas dos? Bueno, en este caso, ¿cuál me queda? Vamos a sustituir el coseno cuadrado. Entonces, nos va a quedar. Eso es lo que vamos a cambiar. Así nos queda todo en función del seno, y ya tenemos este coseno solo acá para que después nos permita trabajar en la otra integral. Entonces va a quedar el seno cuadrado como está. Y coseno cuadrado decíamos que era igual a 1 menos el seno cuadrado. O sea, uno solo de los dos hay que sustituir para que quede de esta forma. Entonces nos queda así, ¿ven? Sí, lo que pasa es que es lo mismo. El seno cuadrado sería 1 menos coseno cuadrado. Pero fíjate, si yo reemplazo el otro, va a quedar todo coseno. Y la idea es que quede uno contrario para poder después, con ese, trabajar la otra integral. Se tiene que dar uno opuesto como este para que pueda utilizarlo después. Como hicimos en la otra. Bueno. Ok. Entonces vamos a hacer ahí. Por coseno. Ahora, vamos a juntar este con este. Vamos a multiplicar el seno cuadrado por 1 y este con este. Y nos va a quedar seno cuadrado por 1, seno cuadrado. Seno cuadrado por seno cuadrado nos va a quedar seno a la cuarta. Por coseno de una distributiva, digamos acá. Lo metí acá en el paréntesis. Lo distribuí con el 1 y con el seno cuadrado. Seno cuadrado por 1, seno cuadrado. Seno cuadrado por seno cuadrado, seno cuadrado. Y ahora lo dejé a este justamente porque ahora con este yo lo distribuyo y la derivada del seno es el coseno. Entonces sale por sustitución directamente. La derivada del seno es el coseno. Entonces hacemos sustitución. Vamos a decir, entonces acá lo vamos a hacer. Sustitución. Hacemos t igual a el seno. Fíjense, el que tiene más potencia es seno cuadrado, seno cuarto. Es el que voy a sustituir. Entonces, la diferencial de t es... ¿Cuánto sería la diferencial de t acá? Coseno de... Coseno de x, diferencial de... Y ahora lo voy a hacer diferente, como no lo voy a hacer igual que el otro. Que hicimos antes.
no voy a despejar diferencial de x. Fíjense que el coseno por el diferencial ya lo tengo acá. Coseno por diferencial. Ese es el diferencial de t. El seno es t, entonces acá será t cuadrado y acá t a la cuarta. Entonces nos queda t cuadrado menos t a la cuarta por coseno de x, el dt. Entonces nos queda el dt. Ahí está entonces. Integral de un cociente de un polinomio directamente. T al cuadrado por dt nos va a quedar la integral después integral. ¿Cuánto nos va a quedar esta integral? T cuadrado diferencial de t, ¿cuánto estaría dando? T cuadrado nos va a quedar un tercio t cubo, o t cubo sobre 3 menos acá sería a Un la quinto. 4 más Un quinto. un quinto, ¿no? Entonces, queda la quinta más 6. Listo, y ahora reemplazamos la t que dijimos que era el seno. Entonces esto queda un tercio seno cubo menos un quinto seno quinta más c. Y ahí tenemos ya resuelta la integral. Entonces cuando es de este tipo, que potencia par uno y impar el otro, multiplicado, le tengo que bajar el grado al impar en 1, lo bajé el coseno. Y como este quedó solito el coseno, lo voy a terminar para el final, esta parte, entonces reemplazo el coseno para que quede todo en función del seno, lo que hice acá, y después hice la distributiva, y ya quedó justo. Porque el coseno es diferencial de estos senos, entonces queda justo. Bueno, ese sería el segundo caso. El tercer caso, vamos a ver, ¿no? Cuando se tiene potencia par, cuando se tiene una potencia par de seno o coseno. Se utiliza la siguiente sustitución. Acá fíjense que esta seguramente ya la conocen. El coseno cuadrado de x. ¿A qué es igual el coseno cuadrado? Aparte de ser igual a 1 menos el seno cuadrado. ¿Cuál otra hay? ¿Alguien sabe? ¿Otra relación? Puede ser que 1 más coseno de 2x sobre 2. Esa sí, esa la vamos a usar. 1 más coseno de 2x dividido 2. Y la otra que se usa es la de el seno cuadrado de 2x, de x, perdón. Es igual a lo mismo, pero con signo menos acá. 1 menos coseno de 2x sobre... O sea que esta fórmula la tienen que saber. Para poder resolver estas integrales tenemos que saber estas identidades trigonométricas. Para poder sustituir donde aparezca seno cuadrado o un cuadrado, o sea, ven que dicen de potencia par, seno o coseno, para cambiarlos por esta identidad trigonométrica. Y en general, porque pues les puede tocar otro caso cualquiera, el coseno cuadrado de nx va a ser igual a 1 más el coseno de 2nx
sobre 2. El seno cuadrado de nx. Por ejemplo, que podría ser el coseno cuadrado de 10x. Coseno cuadrado de 10x sería 1 más el coseno de 20x dividido 2. Depende entonces del n que ustedes le quieran poner ahí, esta fórmula más general. 1 menos coseno de 2nx dividido 2. Depende de la complejidad que pueda tener la integral. Entonces, vamos a tener un ejemplo, una integral de el seno a la cuarta. Tiene un seno que tiene potencia par. Es el tercer caso, cuando está elevado a una potencia par, solamente entonces vamos a reemplazar por estas identidades. La del seno en este caso. Esto sería el seno cuadrado al cuadrado. Potencia de potencia, tenemos que saber la potencia de potencia. 2 por 2 es 4. Por eso el seno cuarta lo separo como seno cuadrado elevado al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es, me fijo que era igual el seno cuadrado. El seno cuadrado es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Lo reemplazo. 1 menos coseno de 2x dividido 2 al cuadrado de x. Y acá, como les decía, acá tenemos que distribuir la potencia. Acá la potencia es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división, o sea que estamos en una división. El 2 al cuadrado nos quedaría abajo, se nos va a quedar la integral de 1 menos coseno de 2x al cuadrado dividido 2 al cuadrado de x. Ven ahí, hice la distributiva de la potencia en la división. Entonces, este sale como un cuarto para afuera de la integral. Ya acá tenemos que hacer el binomio elevado al cuadrado. ¿Cómo quedaría? A ver, díganme ustedes. Si desarrollo acá. El cuadrado del primero, ¿qué me queda? 1 menos 2 coseno de 2x más coseno de 2x al cuadrado. Sí. Coseno cuadrado de... Ah, sí, entonces hicimos el desarrollo, entonces el cuadrado del primero, 1, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 1 por menos coseno, menos 2 coseno, más el cuadrado del segundo, el coseno cuadrado de 2. ¿Ven? Entonces hicimos la potencia. Ahora lo vamos a descomponer. Tengo una resta y una suma, vamos a descomponer en 3 integrales. Un cuarto de la integral de 1 por diferencial de x, ya que hacemos la distributiva acá, menos, menos la integral de un cuarto por 2 por coseno de 2x diferencial de x más un cuarto. En que el 1/4 tengo que distribuirlo con todo, con el 1, con este y con este. Con las 3 integrales vale 1/4. Y acá vamos a hacer en esta otra. Vieron que yo les dije, acá va a cambiar, seguramente va a aparecer un coseno cuadrado de 10x o de lo que sea. Acá nos apareció un coseno cuadrado de 2x. Entonces, vamos a utilizar la fórmula genérica, coseno cuadrado de 2x. N vale 2 ahora. De 2x. Entonces va a ser 1 más el coseno de n vale 2. Entonces sería 2 por 2, 4. Del doble, 1 más coseno de 4x sobre 2. O sea que sería este, digamos. Acá nos va a quedar 1
más coseno de 4x dividido 2. ¿Se entiende entonces ahí en el último que hicimos? Tuvimos que hacer de vuelta el reemplazo. Ese. Bueno, y ahora sí. Un cuarto, bueno, este queda, ya está inmediata. Un cuarto x. La integral del diferencial de x nos queda x, acá nos queda. En esta otra es inmediata también, menos un cuarto. Este sería el coseno de u por u', o sea, el coseno de 2x. Esto derivado es 2, necesito tener el u' acá. Este era el seno, porque la derivada del seno es esto. Entonces, este es el seno. Porque la derivada del seno de 2x era 2 coseno de 2x. Ya está. La otra, acá nos va a quedar un cuarto por un medio, son un octavo. Un octavo x. Y acá, ¿cómo hacemos? A ver, acá nos estaría faltando. Vamos a hacerlo un pasito más con esa integral. Vamos a dejarle entonces un cuarto. La integral de, acá nos va a quedar coseno de 4x de x. Acá nos va a quedar este 2 también con el, o sea que sería un octavo. ¿Qué le está faltando de acá? Tengo una lapicera. Para que sea inmediata me está faltando algo acá. ¿Qué sería? Un 4. Un 4, o sea, ven que el coseno de 4x acá, ¿no es cierto? Entonces la derivada del 4x es 4. Necesito tener un 4 acá. Acá la derivada del coseno de 2x sería un 2, entonces por eso tengo un 2 acá adelante. Entonces acá me está faltando un 4. Entonces si me falta un 4, ¿qué puedo hacer? ¿Qué artificio matemático puedo hacer si me falta un número? Puede ser que Multiplicar y agregas un dividir. 4 y multiplicas lo de afuera también por 4. Claro, es como que yo multiplico y divido por 4. 4 dividido 4 es 1 y no cambia nada. Pero ¿qué pasa? Ahí me hace falta un 4 acá adentro. Entonces yo le meto un 4 y sacamos un cuarto acá. Un cuarto por 4 es 1. No cambia nada porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo, entonces por 1. Pero a mí me hacía falta un 4 acá. Entonces esta ya es inmediata metiéndole el 4 adelante. Va a ser el seno de 4x. Bueno, ya está. Ahora vamos a juntar acá y nos queda. Acá tendremos que juntar este con este. O sea, el 1 cuarto x tenemos que juntarlo con el 1 octavo. Ya, ¿cómo hacemos? A ver, 8 y 4, 2 por 1, 2, más 1, 3 octavos. Hacemos la suma, nos queda 3 octavos. Menos un cuarto seno de 2x. Y acá nos va a quedar 8 por 4, 32. Un 32 por el seno de 4x. Más la constante c. Ahí está, ¿eh? Entonces la derivada del seno de 4x es el coseno de 4x por 4. Creo que está acá. Y ahí estamos, entonces, ese sería el resultado. Bueno, vamos ahora al cuarto caso. Cuarto caso. Tiene un producto de potencias de seno y coseno, producto de potencias de seno y coseno, con los dos exponentes pares.
Fíjense que vimos uno de los casos que teníamos un producto de senos y cosenos, pero uno era de potencia par y el otro de potencia impar. Acá el producto, pero las dos son potencias pares, tanto el seno como el coseno. Entonces se utiliza la sustitución coseno cuadrado, que es la que estuvimos viendo recién. Coseno cuadrado igual a 1 más coseno de 2x sobre 2, o seno cuadrado 1 menos coseno de 2x sobre 2. Es lo mismo que estuvimos usando recién, cuando sean los dos de potencias pares. Entonces tenemos como ejemplo la integral del seno cuadrado por coseno cuadrado, que va a ser igual. Acá lo que vamos a hacer es reemplazar, vieron que los dos son pares acá, tanto el seno cuadrado como coseno cuadrado, los dos pares, potencias pares. Vamos a sustituir, entonces, por lo que nos dice en esta fórmula. Al seno cuadrado va a ser igual a esto. A 1 menos coseno de 2x sobre 2 por 1 más coseno de 2x dividido 2 de x. Nos quedan estas, después de haber sustituido al seno cuadrado y al coseno cuadrado, nos quedan estas fórmulas. Entonces acá nos fijamos, tenemos que hacer la distributiva. ¿Qué sería esto? A menos b por a más b. ¿De qué? ¿Una diferencia de cuadrados? Una diferencia de cuadrados. A menos b por a más b. Entonces sería, lo vamos a armar como una diferencia de cuadrados y el 1/4 lo sacamos afuera. 2 por 2 abajo es 1/4. Entonces, si es una diferencia de cuadrado, a menos b por a más b, entonces el cuadrado del primero, 1 al cuadrado es 1, menos el segundo al cuadrado, o sea, coseno cuadrado de 2x. Así nos queda. Ahora hacemos la distributiva, acá nos va a quedar 1/4 de x. Y acá en esta otra, que ya lo vamos a hacer acá, sería, tengo que reemplazarlo al coseno cuadrado de 2x. A ver, quiero que ustedes me digan ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Menos 1/4. ¿Cómo reemplazo este coseno cuadrado de 2x? Por la fórmula, ¿no? Que vimos recién. ¿Cuánto sería acá? 1 1 más coseno de 4x. es 1 más coseno de 4x dividido 2 por dx. Ahí está, entonces lo reemplazamos al coseno cuadrado de 2x por esto. Y listo, ahora ya resolvemos esto. Esto nos va a dar 1/4 de dx menos 1/8 de x, y acá nos va a quedar más la integral de coseno cuadrado, coseno de 4x de x. Acá nos queda el 1/4 con un 2, sería 1/8. Con menos, era menos 1/4 por, así que sería menos. Ahí me quedo. Bueno, acá, menos. Bueno, ahora fíjense, ¿qué me está faltando acá adelante para poder integrar? 1/4. 1/4, entonces multiplicamos por 1/4, esto lo agrego, y saco 1/4.
Bueno, ya estamos, ya queda lista. Acá nos va a quedar 1/4 de x menos 1/8 de x. 8 por 4, 32. Del seno de 4x. Y podemos juntar este con este. 8 y 4, 2 por 1, 2. 2 menos 1, 1. 1/8. Menos un 32. Seno de 4. Ah, sí. Ahí está. Bien. Ese sería el cuarto caso. Cuando tengo las dos potencias pares, tengo que reemplazar por estas relaciones trigonométricas y trabajar con eso. Quinto caso. Si el integrando es solo función de la tangente. Se sustituye por t igual a tangente de x. Entonces acá, vamos a ir trabajándole a la sustitución. Acá yo tengo que el integrando, o sea, la función a integrar, depende de la tangente. Entonces voy a hacer esta sustitución, t igual a tangente. Quiero despejar la x ahora, ¿qué hago? Si quiero despejar la x. Aplico arco tangente en los dos términos. Exacto. Arco tangente de la tangente. Como son inversas, acá se va este con este. Y me queda que x es igual a arco tangente de t. Le tengo que sacar la diferencial de x acá. ¿Cómo era la derivada de esta, del arco tangente? Uno sobre, Vamos a el coseno cuadrado de x. no, 1 sobre 1 más x Ah, cuadrado, bueno, t, ¿no? O sea, ¿cómo es el diferencial de x por diferencial de t? Esa sería la diferencia. Tendría que tener solamente seno cuadrado dividido coseno cuadrado. Y ahí tendría la tangente cuadrada, porque tengo que buscar que el integrando, que es la función esta, esté todo en función de la tangente. Entonces, vamos a que nos quede tangente cuadrada ahí. Sería seno cuadrado dividido coseno cuadrado y tengo la tangente cuadrada. ¿Ahí me siguen? Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos estaría sobrando acá? Nos estaría sobrando acá abajo. ¿Qué cosa? A ver, díganme ustedes. ¿Qué 1 me sobre estaría coseno a la cuarta. Exactamente. 1 sobre coseno a la cuarta. Pero claro, a este no lo puedo dejar solo porque tendría tangente cuadrada acá y acá me estaría faltando algo que sea en función de la tangente. Como me queda 1 acá en el numerador, pero por el teorema de la trigonometría, el teorema fundamental, sabemos que 1 a qué es igual, el 1. A seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Exactamente. Entonces, si el 1 es igual a eso, vamos a cambiar ese 1 por seno cuadrado más coseno cuadrado. Ahí está, ese sería el 1. Y para que poder que me quede con la potencia de abajo,
como esto es 1, puedo elevarlo al cuadrado. Esto para que me encaje con el de abajo. Entonces, esto lo voy a poner acá para que ustedes lo sepan de dónde salió. Sabemos que 1 es igual al seno cuadrado más el coseno. Eso es 1. El 1 que estaba allá arriba. Y a su vez, para que me quede con el de abajo, le voy a elevar 1. 1 al cuadrado es 1, ¿no es cierto? Por eso lo elevo al cuadrado. Lo voy a poner acá también. 1 al cuadrado es 1. Por eso lo elevé esto al cuadrado. Ahora, si el coseno cuarta lo elevo como potencia de potencia, ¿cómo lo podría escribir el coseno cuarta? Esto estaba ya puesto así. Si yo lo quiero poner como potencia elevada al cuadrado, este sería como, a ver. Para que me quede todo Puede elevado ser al que te cuadrado. quede seno a la cuarta sobre coseno a la cuarta más 1. Ah, no, porque es cuadrado de binomio. Exactamente, te diste cuenta, ¿viste? O sea, no. No puedo hacer la potencia. Acuérdense, la potencia no es distributiva en la suma. O sea, no puedo hacer seno cuadrado al cuadrado y coseno cuadrado al cuadrado, sino que tengo que hacer el trinomio cuadrado perfecto. Pero no quiero hacer eso. Ahora lo que yo quiero es meter que me quede también elevado al cuadrado. Entonces tengo que hacer el coseno cuarta como potencia de potencia. Entonces este va a ser coseno cuadrado al cuadrado. Es coseno cuarta. Entonces todo va a estar elevado esto al cuadrado. Y ahora sí, una vez que lo tengo acá, ya voy a poder expresarlo en base a la tangente, porque seno cuadrado dividido coseno cuadrado es la tangente cuadrada. Y esto dividido esto es 1. Entonces, ahí está. Pasamos todo, quedó en función de la tangente. Entonces, esto es la tangente cuadrada. Acá tenemos seno dividido coseno cuadrado. Este sería la tangente cuadrada. Coseno cuadrado dividido coseno cuadrado es 1 de x. Esto es lo que me dice el quinto caso. Si yo tengo el integrando que solo es función de la tangente, que es lo que pasó acá, quedó todo el integrando en función de la tangente, puedo hacer la sustitución que t sea la tangente de x. Entonces nos va a quedar, esto va a ser t es tangente de x. Entonces acá tangente cuadrado sería t cuadrado. Tangente cuadrado sería t cuadrado por la diferencial de x. ¿Y cuánto vale la diferencial de x? De que acá habría que recuadrar esta fórmula, que es la que usamos, que es t tangente, y esta que es la diferencial. ¿Cuánto vale la diferencial de x? En la integral va a valer 1 dividido 1 más t cuadrado de t. Ah, este 1 que está acá, porque hacemos la división seno cuadrado dividido coseno cuadrado es la tangente cuadrada. Y coseno cuadrado más coseno cuadrado dividido coseno cuadrado, ahí sale el 1. Me faltó que esto esté elevado al cuadrado, me faltaba acá. Este está elevado al cuadrado. Bueno, y acá estoy reemplazando el diferencial de x, que era 1 sobre 1 más t cuadrado por dt. Este está al cuadrado, entonces. Fíjense que tengo t cuadrado más 1 al cuadrado. Y acá, t cuadrado más 1 también. Entonces, podemos simplificar este con este cuadrado. Entonces nos va a quedar este cuadrado por t cuadrado más 1. Hacemos la distributiva, t cuadrado por t cuadrado, este a la cuarta. T cuadrado por 1 es
más t cuadrado de t. Nos queda una polinómica, a la cual, bueno, es más fácil. Este t cuarto es t quinta sobre 5, o un quinto t quinta, más un tercio t cubo, más c. Es decir, esto sería un quinto de... dijimos que t era la tangente, o sea que es tangente quinta, más un tercio de la tangente cubo, más c. Ahí estamos entonces. Hubo que pensar mucho más para poder poner todo en función de la tangente. Si está todo directamente en función de la tangente, hacemos el cambio, la t por tangente, el diferencial de x por esto, se pasa a polinomio, y resolvemos en el polinomio, y al final, cuando tenemos ya las t integradas, volvemos, sabemos que t era la tangente de x. Entonces, la tangente quinta y la tangente cubo. Y ahí queda entonces resuelta ese ejercicio cuando es todo en función de la tangente. Este sería el quinto caso, después queda solamente el sexto caso. Ahora ya son las 11:10, así que lo vamos a dejar acá. Y nos faltaría ese sexto caso, y terminamos ya casi con las trigonométricas. Pero como yo les decía, si ustedes van a los libros van a encontrar muchos métodos. Hay muchos más métodos. Nosotros vamos a trabajar algunos métodos, nomás como para que ustedes tengan una referencia de las trigonométricas. Así que bueno, dejamos acá, ya les voy a pasar después ya lo que hemos hecho hoy. Nos estamos viendo entonces. Dale, profe, muchas gracias. Nos vemos. Ok. Gracias, Nos profe, vemos. nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, profe.